Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi consentido? Gracias por tu apoyo, corazón punteros. Gracias, cariño. Prácticamente vosotros me dan de comer, ¿vale? Es esto, es la verdad. Todos los signos, cariño, pero vosotros más, vosotros más. Gracias, mi querido Géminis, corazón. Gracias por tu apoyo. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Muy bien, cariño, suscríbete. Empezamos, mi querido Géminis. Un mensaje del oráculo, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Mensaje del oráculo. Dice, la isla del tesoro, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tienes que empezar a hacer limpieza a tu templo, cariño, ¿vale? Olvida toda situación negativa que tú hayas vivido. Yo sé que es difícil. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que voy a olvidar si esa persona me hizo daño? Porque vosotros sois muy rencorosos, cariño, ¿vale? Yo te entiendo, Géminis, pero si tú continúas con esos sentimientos, tú todavía estás a la merced de ese cucaracho, de esa cucaracha. Todavía tiene control lo que es en tu vida, corazón. Siento que muchos de vosotros lo que tendrían que lograr, o su nueva historia de vida, su nueva historia de amor, se está retrasando por esa energía, cariño. Tienes que soltar y tienes que avanzar, porque esta carta me dice, tienes que seguir adelante, ¿vale? ¿Ves? ¿Qué hace una tortuga con un cofre de oro, Géminis? ¿Para qué quiere una tortuga un cofre de oro? Lo que quiere la tortuga es comer medusas, es esto, o algas. Pero un cofre de oro, ¿para qué quiere, cariño? Es como si me dijera Richard, como me gusta tanto tu canal, te voy a regalar lo que es un auto. ¿Para qué quiero un auto yo si no tengo carnet de conducir? ¿Para qué quiero un auto? Regálame una casa. Ahí sí, cariño. Yo no tengo carnet de conducir, yo solamente manejo bicicleta, cariño. ¿Para qué quiero un auto yo? Guapa, gracias por tu regalo, pero no quiero un auto. Richard, ¿lo vendes? No, cariño, mejor yo que sé, regálame una casa, cariño. O al menos yo que sé el terreno, regálame el terreno, ya está. Muy bien. Mi querido Géminis, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Me sale lo que es la carta del mundo, corazón. Siento que la suerte te está acompañando, ¿vale? Siento que también muchos de vosotros, quizás me dice Richard, ya me lo repites tantas veces, que cierre capítulo, que al final he tomado la decisión de cerrar este capítulo. Y me encanta, Géminis, me encanta, corazón. Para muchos de vosotros también, mi querido Géminis, te viene lo que es una sorpresa o simplemente vas a terminar algo que estaba quedando a medias por muchas circunstancias, ¿vale? Puede ser que estás lidiando con un Virgo o con una persona de elemento tierra. Te voy a sacar más signos. Me sale Capricornio, Sagitario o Acuario, Virgo, me sale Piscis. Piscis o Acuario también. Te enseño las cartitas, cariño, por Dios. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, corazón. Te va a encantar. Vas a bailar conmigo, ¿vale? Hoy vamos a hacer un show aquí. Hoy lo vamos a hacer, cariño. Iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. La letra W o M. La letra Z, la letra L, la letra Y, la letra X y la letra E, corazón. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías, cariño. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Cariño, estás sufriendo con muchas alergias o te noto un poco resfriado, resfriada. El otro mensaje también, mi querido Géminis. Tú tienes que hacer caso de las señales, ¿vale, guapa? Guapo, deja de estar con tu rencor, con tu veneno. Mentira, cariño, tú sabes que yo te quiero. Siento, mi querido Géminis, como que tú me dices, Richard,
Últimamente siento como un olor como a huevo podrido, Richard. Y mira que yo me baño, me huelo, Richard, y huelo yo que sé a jazmín, huelo a jazmín. Yo también huelo a jazmín, cariño, es eso. Pero tú sientes un olor, Géminis. No entiendes por qué. No vaya a ser, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente, cuando uno siente un olor a azufre, un olor a huevo podrido, quiere decir que hay una persona que a lo mejor ha echado algún tipo de cochinada en casa, cariño. Te recomiendo que empieces a hacer limpieza con palo santo, con incienso, de canela, de ruda, etcétera, etcétera. Si consigues ruda en hierba, mejor, cariño. Lo quemas y empiezas a sahumar. Es sahumar, ¿no? Shahumar, no me acuerdo muy bien. Lo empiezas con el humo, cariño. Con cuidado que quemes casa, ¿vale? No quemes tu casa, solamente el humito. Una ramita y hasta el humito. O si no, echa lo que es sal alrededor de tu casa, dentro de tu casa y fuera también. Solo una pizquita, cariño, delgadito, no me vas a poner sacos ahí, solo una pizquita de sal, porque siento que tú lo estás sintiendo, tú lo estás percibiendo, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver, corazón, quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, cariño. Empezamos, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Géminis. Muy bien, corazón. Yo lo que veo, Géminis, en primer lugar, veo lo que es un río muy largo, de agua pero blanca, parece leche, cariño. Y veo que vosotros están bebiendo de esa agua. Luego veo lo que es un cisne que empieza a desplegar sus alas, cariño, pero que lamentablemente se mete en un lugar que está ardiendo, como un incendio, corazón. Y veo la imagen, tú ya sabes de qué, ¿no? Hay palabras que no quiero decir para no llamar la mala energía. Veo la imagen como si fuera de un ángel negativo, un ángel del mal, cariño. Ya sabes qué es, Géminis. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros están haciendo o han hecho de repente lo que es una limpieza o alguien te ha liberado de un mal. Puede ser el caso. O te estás haciendo un baño de florecimiento. Todo marchaba bien, cariño, pero no vaya a ser que hayas puesto en alerta a los demás. Cuando tú te hagas una limpieza, cuando tú hagas una limpieza en casa, mira así guapa, así. Boquita cerrada, corazón. Porque a lo mejor de repente, yo qué sé, porque tú eres así muy impulsiva, muy impulsivo. Yo sabía que tú me estabas haciendo daño, pero no me vas a vencer. Jamás me vas a vencer, porque te conozco, guapa. Te conozco, guapo. Así, mira. Te ves más guapo y más guapa así, cariño. No digas a los cuatro vientos que te estás haciendo una limpia, que te estás haciendo yo que sé un baño de florecimiento, un abre camino. Guárdatelo para ti, cariño. Guárdatelo para ti, porque siento que muchos de vosotros se han liberado de un mal, pero se va a activar otra vez. Siento esto, entonces guárdatelo para ti, corazón. Richard, no puedo, lo he puesto ahí en mi Facebook. Hashtag. Nadie puede conmigo porque yo soy la bruja. Porque Géminis, cariño, eres muy impulsiva, muy impulsivo. Relax, relax, mi querido Géminis, ¿vale? Guárdatelo para ti. No digas a nadie que estás haciendo una sanación personal, ¿vale, guapa? Muy bien, o guapo. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. ¿Cómo están las energías? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos y tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Siento, mi querido Géminis, que tienes mucha presión con la relación, mucha presión de repente con tu pareja, con la familia o con tu entorno también. Es como que me dice Richard, a veces siento que estoy hablando con la pared, a veces siento que soy yo la única persona que le interesa que esta familia o la relación salga adelante, ¿vale? Te sientes un poco aislado o aislada. Vamos a seguir, cariño. La carta también del 2 de oros.
La carta también del 2 de bastos. Yo siento, cariño, que en estos momentos hay un grupo de ustedes que está haciendo un balance también, o simplemente estás reflexionando o estás meditando. ¿Quién es esa persona que de repente tu intuición te dice que te están haciendo daño, ¿vale? Estás haciendo una reflexión, estás meditando, cariño. Es esto. El otro mensaje también recuerda que no todo tiene que ser brujería. A lo mejor de repente tú en estos momentos te gustaría saber quién es esa persona o por qué esta persona habló mal de ti o por qué esta persona está haciendo algo en contra de vosotros, ¿vale? O ya tienes una idea quién es esa persona, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis, que Dios Universo me ayude. ¿Cómo están las energías de él o de ella? ¿Cómo están las energías de él o de ella? Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, la carta también del 4 de copas, la carta del caballero de copas, la carta del rey de copas. Muy bien, cariño. Yo siento, mi querido Géminis, que la energía de ellos no lo están pasando bien, ¿vale? O se arrepienten de algo, o tienen problemas personales, o a lo mejor de repente, yo qué sé, se está divorciando, pero no lo están pasando bien. Si tú tienes contacto con esta persona, a lo mejor de repente ya lo sientes en su mirada, a lo mejor de repente lo sientes que se comporta un poco extraño, un poco extraña, ¿vale? Tiene un problema, corazón, ellos o ellas. Yo sé que a lo mejor de repente hay un grupo que me va a decir, Richard, eso es lo que yo quiero, que pague todo, porque te conozco, cascabel, te conozco, mi víbora, te conozco, mi rey y mi reina. Entonces, me dice, esta persona, cariño, a veces piensa, medita, reflexiona si alguna vez tú lo vas a perdonar o si a lo mejor de repente va a existir lo que es una oportunidad de empezar otra vez vosotros la historia que tuvieron, ¿vale? Veo que esta persona está madurando, veo que esta persona se da cuenta de lo que te ha hecho, cariño, o simplemente cómo estaba llevando lo que es su vida. Se da cuenta de una situación, mi querido Géminis, ¿vale? Esta persona también, cariño, como dicen, ¿no? El karma llega a todos. Esta persona está cosechando lo que ha sembrado y siento que todo lo que ha sembrado ha sido negativo, por eso que está como está actualmente. Pero se da cuenta que tiene que cambiar porque si no el karma va a seguir llegando lo que es a su vida. Cariño, te enseño las cartas, noto que este chico o esta chica quiere cambiar, ¿vale? Pero lamentablemente algo está pasando en su vida actualmente. El karma llega para todos, cariño. Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Solteros y solteras, corazón. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, la carta también de la justicia, 2 de espadas, la carta de la estrella y cierras con la carta del 7 de copas. Es como que tienes un conflicto, cariño. Te gusta una persona, quieres de repente lo que es una relación, pero posiblemente a esta persona le cuesta declararse, le cuesta de repente tener una relación formal, pero tú sientes que él o ella es especial, es tu llama gemela, cariño, pero sin embargo no termina de cuajar. Entonces, yo te recomiendo, mi querido Géminis, no lo insistas tanto porque a veces hay personas que cuando tú le insistes, le subes su ego. Esta persona se va a sentir inalcanzable. Esta persona se va a sentir la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, cariño. La reina del mambo también, o el rey del mambo. Entonces, deja que las cosas caigan por su propio peso. Este chico o esta chica también siente algo por ti, pero le falta tomar decisiones. Solteros y solteras, ¿vale? Porque no terminan de verse, ¿ves? Se dan la espalda, pero hay sentimiento. Hay sentimiento, Géminis. Tienes un conflicto porque quieres que esta persona se decida ya. ¿Qué somos, Pepe Lucho? ¿Qué somos, Lupe, tú y yo? ¿Somos amantes, amigos con derecho a roce o somos pareja? ¿Qué somos? Dímelo ya, dímelo ya. Pero no quiere decírtelo, cariño. Entonces, deja que las cosas se pongan en orden, ¿vale? Vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Richard, ¿hay música? Claro, corazón. Vamos a ver economía, mi querido Géminis, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La carta del 5 de copas, la carta del 2 de oros, la carta del 3 de bastos y la carta del caballo de espadas. Cariño, ¿por qué siempre asumes el papel, cariño? Eres como Andrómeda y te sacrificas por tu pueblo, cariño. Estás esperando que venga el cracker y te coma, ¿vale? Antes que llegue Medusa y lo convierta en piedra, según la mitología griega.
Te sientes Andrómeda, cariño, encadenada ahí y encadenado. Te siento como que te sacrifica por lo demás. ¿Y por qué no piensas en ti? Esa es la pregunta del millón, cariño. Yo siento, mi querido Géminis, que me dice Richard, todo lo que estoy haciendo es por la familia, por mis hijos, por él, por ella, por tu pareja también. Pero sin embargo, corazón, siento que no te valoran, Géminis. Siento que a lo mejor de repente ellos pues no ven tu esfuerzo, corazón. ¿Por qué? Porque lo entregas todo lo que es en bandeja de plata. Tienes que pensar un poco más en ti, ¿vale? Me dicen también, corazón, que te va a venir lo que es una propuesta, o hay una persona que a lo mejor de repente te habla de un trabajo, de un proyecto, pero sin embargo tú sigues pensando en los hijos, en la familia, en tu entorno. Piensa en ti, cariño. Tú no eres Andrómeda, aunque quisieras, no eres Andrómeda, cariño. Richard, me siento encadenada y encadenado ahí, ¿vale? Lo hago por ellos, Richard, por mi pueblo, por mi pueblo. Tú no eres Andrómeda, cariño, ¿vale? Tú podrás ser yo que sé, a ver, maléfica. Maléfica podrá ser, cariño, pero Andrómeda no. Cariño, esa propuesta sería fantástico para ti. Entonces, acepta esa propuesta. A lo mejor de repente tienes que viajar, pero sin embargo me dice Richard, no quiero dejar a mi entorno. Te noto sacrificada. Tienes que asumir el papel de Maléfica, ¿vale? O de Úrsula, de la Sirenita, cariño. Ay, por Dios. Muy bien, voy a tomar agua. A ver, corazón. Vale, más agua, ¿vale? Como yo respiro con la boca hasta que no me operen, cariño, pues entonces tienen que escuchar mi sonido. Vale, corazón. Tú has escuchado la música, la cantante es de Carla, si no me equivoco, es Carla. El título es La Indecorosa, cariño, como vosotras, es así. Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita, tururum. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, yo era de pocas palabras y era muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú lo intentas, ay, sí, creo que voy a caer entre tu falda y mi pantalón, entre tu falda y mi pantalón. La cumbia canta esta canción, pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Qué indecorosa proposición. Te lo dice Carla, cariño, me encanta esa música. Lo voy a bailar, ¿vale? A ver, no sé si me miran vosotros. Me invito a bailar un hombre, tururum. Ay, no tengo ritmo. No tengo ritmo. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, hombre de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, hombre de pocas palabras, pero muy insistente. Cariño, me encanta, corazón. Yo me pondría a bailar aquí el meneíto, corazón, pero no puedo. Mi vecino me van a botar de la finca. Por escandaloso. Ay, por Dios. Yo soy mujer decente, hombre de pocas palabras, pero muy insistente. Te lo dice Carla, cariño, ya está. Tumbadito pa' acá, tumbadito pa' allá, tumbadito pa' acá, tumbadito pa' allá. ¡Qué indecorosa proposición! Esa es la música, búscalo, corazón. Me encanta esa cumbia, ¿vale? Vamos a ver las características. Te lo dice Carla, cariño, ya está. Vamos a ver, mi querido Géminis, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Puede ser Sagitario, puede ser Leo también o Aries. A lo mejor de repente vosotros coinciden en lo que es... puede ser un lugar donde practican yoga, algún tipo de deporte, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser trigueño o trigueña, cabello... Tiene como rasta inclusive, ¿vale? La carta del diablo. No olvidas algo que pasó con una persona que puede ser del signo Escorpio o una persona menor que ustedes. Te encantan sus ojos, cariño. Tiene una mirada dominante. Te van los niños malos. Te van las chicas malas. Te van los hombres rudos, cariño. Esta persona puede ser que tenga lo que es ojos claros, verdes, azules o color marrones claros. Cabello negro, puede ser castaño, pero tiene también lo que es un poco de cana, cariño. Alguno de ellos o de ellas tiene tatuaje, corazón.
La carta también del 2 de espadas. Hay una persona, mi querido Géminis, que cada vez que se encuentra contigo como que te quiere decir algo, ¿vale? Se pone un poco nervioso, nerviosa. Cabello negro o puede ser que se lo pinte. Están en un lugar donde no hace mucho frío. El clima está perfecto. Vamos a ver, se viste mucho de colores negros, es muy gótica, muy gótico. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente también con esta persona coincides, lo que es en el trabajo, en el proyecto, etcétera, etcétera. Es una persona que tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Es una persona que también puede ser que, me dice Richard, le encanta todo lo que está relacionado con la naturaleza, le encanta todo lo que está relacionado también con la magia, con la parte espiritual. Puede ser mulato o mulata. Te enseño las cartas, mi indecorosa. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, hombre de pocas palabras, pero muy insistente. Cariño, por Dios, es esto, ¿vale? Hasta la vista, corazón. Espero que hayas bailado conmigo, ¿vale? Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum, pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita, tururum. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Dios, te lo dice Carla. Hasta la vista, mi querido Géminis. Sé feliz.